¿Qué fue, mi gente futbolera? Sean bienvenidos a un nuevo video de El Bar de la Semana. El día de hoy estaremos hablando acerca de algo curioso que he notado que está pasando en una de las máximas competiciones a nivel del mundo, así que quédate para conocer más detalles. Como sabrán, la Champions es el torneo de clubes más importante a nivel del mundo. Por muchos, incluido este servidor, también es el mejor, no solamente por la calidad de equipos que se encuentran, sino por los jugadores y los partidos tan emocionantes que nos deparan. Un poco de contexto es que la Champions, ya hace 2 temporadas contando la actual, ha cambiado su formato y dejó de ser un torneo que era de fase de grupos, como la conocíamos, y pasó a ser una especie de liguilla o una especie de liga, en la que cambiaron los partidos y pasó de 6 partidos a 8 partidos, y en los que cada club pasó de jugar 3 partidos de local y 3 de visitante a 4 de local y 4 de visitante, sin que ningún partido se repita, cosa que en ediciones pasadas, con el formato de clubes, los partidos se repetían entre los clubes, solo alternando la localía o la visita. Pero como ustedes sabrán, uno de los países o una de las ligas que domina, por así decirlo, las competencias europeas es España. Como saben, la Champions League siempre fue territorio español, pero esta temporada ha cambiado un poco y no se está viendo tanta la hegemonía de temporadas pasadas. Para que tengan la idea de todas las Champions o Copas de Europa que se han jugado en la historia, 20 se concentran solo en la Liga de España. Claro está que si uno ve con lupa, esto solamente se divide entre 2 equipos, que es el Real Madrid con 15 Champions y el Barcelona con 5. El Atlético Madrid, sí es verdad, llegaba a 3 finales, una en el siglo pasado y 2 en este siglo, 2014 y 16, pero todas 3 las ha perdido. Aún así, el conjunto colchonero ha ganado varias veces la Europa League, al igual que el conjunto blanco del Real Madrid. El conjunto del Barça no ha podido hasta el momento ganar la Europa League o Copa de Europa o Copa UEFA, como se llamaba anteriormente. Estas últimas temporadas, específicamente la temporada anterior y la actual, se ha visto un bajón o un rendimiento no tan bueno de parte de los equipos españoles. A ver, sé que podrán decir muchos que el Barça pasó a semifinales la temporada pasada, cosa que es bastante loable luego de venir de una época un poco oscura, pero también es verdad que fuera de él, el Barça, había más conjuntos en la Champions y ninguno logró pasar a instancias finales. El Atlético de Madrid se quedó en octavos, precisamente lo eliminó el Real Madrid. El Real Madrid solo llegó hasta cuartos, haciendo la verdad un penoso papel tanto en el partido de ida como en el de vuelta contra el Arsenal. Pero entonces, ¿qué está pasando con los equipos españoles en la Champions 25 y 26? Uno de los motivos a los que se le puede atribuir este descenso en el rendimiento de los equipos españoles es la transición generacional y una mala gestión de la misma. Varios de estos conjuntos están atravesando una transición generacional profunda. Muchos de los líderes históricos que comandaban a los equipos en partidos importantes o en partidos bisagra se han retirado, y las jóvenes promesas, si bien es cierto, destacan en muchos partidos, aún no concretan o se consolidan en los partidos que tienen que hacerlo, es decir, en el partido crítico. Otro de los aspectos que se puede considerar que está siendo como una especie de lastre en el rendimiento es la dependencia de los cracks. A ver, para que me entiendan, todo equipo tiene que tener un crack, un diferente, un distinto para que pueda brillar y para que pueda llegar lejos a cualquier competición. Pero si se depende 100% de una sola figura o 2 o 3 jugadores, ningún equipo va a ganar. Entonces el equipo debe ser sólido en todos sus aspectos, debe apoyarse entre todos o debe haber una cohesión entre todos para que pueda llegarse a un título o por lo menos a un buen rendimiento. Y eso es algo que lamentablemente en los cuadros como del Barcelona, del Real Madrid y del Atlético de Madrid esta temporada en Champions no se ha visto. En el cuadro colchonero, por ejemplo, Julián Álvarez, que es para mí el mejor jugador que tiene el conjunto del Atlético, hay partidos donde brilla con luz propia, pero hay otros que simplemente no es su día y el equipo no lo acompaña. Sorloth no lo acompaña,
En el medio campo el Atlético de Madrid la verdad es que no tiene mucho que ofrecer. Antoine Griezmann cada vez tiene un nivel un poco más bajo, que sin lugar a dudas es un crack, pero para poner un ejemplo ya no entra de titular. En el conjunto del Real Madrid, que si tú ves nombre por nombre dirías, este equipo te puede ganar la Champions caminando. Realmente pasa todo lo contrario y te diría que hasta peor que el conjunto del Atlético, porque el Atlético, aunque sea con la garra, logra sacarle unos resultados favorables, pero el Real Madrid no pone ni siquiera eso. Tienes una dependencia tremenda de Mbappé, que si no está enchufado o no le llegan los balones, simplemente no va a ser ese jugador tan desequilibrante de otros partidos. El bajo nivel de jugadores como Bellingham, como Arda Güler, la ausencia por lesiones de muchos jugadores como Carvajal, últimamente Militao, Dan Huijsen, que también está de baja, recién se está recuperando, el hecho de que el técnico no sabe qué hacer con el equipo, no encuentra la tuerca para ajustarlo, y más encima filtran problemas que hay en el interior del club respecto a egos, respecto a inconformidades por parte de los jugadores. Incluso ya se ha dicho que Xabi Alonso tiene la mala con muchos jugadores, o que los jugadores, mejor dicho, muchos de los jugadores le tienen la mala a Xabi Alonso porque no aceptan el estilo de juego que él quiere imponer o no lo aceptan como DT, como tal, y eso hace que obviamente todo el rendimiento grupal se resienta, ¿no? Y luego tenemos al Barça, que es verdad que el Barça tiene un poco lo del Madrid en cuanto a las lesiones, pero pasa un poco diferente a la vez, porque el tema del Barça creo que es un poco más de entre mala suerte y mala lectura de los partidos. Flick a veces acierta, y bueno, ha acertado bastante con los cambios, pero a veces es muy reacio a morir jugando con un solo estilo de juego, que es el típico del Barça. Ir hacia adelante siempre buscando el resultado. Y ha habido varios partidos esta temporada en donde el Barça debería haber cuidado más el balón, debió haber aguantado más el partido, pero seguía con ese estilo de juego que es entendible cuando tu rival no te propone, pero ya hemos visto que en esta temporada el Barça, tanto en la Champions como en la Liga, un rival medianamente propositivo o que se le encara o no lo espera, le puede complicar. De hecho, ahora es común que el Barça inicie los partidos, o una buena parte de los partidos, recibiendo un gol en los primeros minutos, y esto es por ese ímpetu con el que salen los rivales a jugarle, diferente a la temporada pasada, en donde era el Barça que salía con ese ímpetu y te marcaba 2 o 3 goles antes del segundo tiempo. Pero bueno, hablando de un segundo punto, o un segundo, para mí, asterisco, como lo quieran decir, es la inferioridad física. Uno de los grandes problemas que han tenido muchos equipos, no solo los españoles, es el aspecto físico. Los equipos españoles, más que nada, al no tener tantas piezas de recambio, o al tener lesionados obviamente, y al no tener las figuras en los mejores niveles, sufren mucho ante intensidad de equipos italianos, equipos alemanes y más que nada de los equipos ingleses, que semana tras semana están acostumbrados a jugar partidos donde se juega fútbol desde el minuto 1 hasta el minuto 110, que generalmente casi lo que dura un partido en la Premier. El ritmo de juego también en la liga es un poco más lento, la presión alta es menor que en otras ligas, salvo el Barça, que es el equipo que presiona más alto, y por ahí el Real Madrid en el principio. Además que no pueden mantener durante los 90 minutos el ritmo alto de juego. Vuelvo a decir, salvo el Barça, ninguno de los otros cuadros españoles tiene las piezas suficientes o la apartado físico suficiente para mantener la intensidad durante los 90 minutos. También pasamos al problema de lo táctico. Hay muchos equipos españoles, vuelvo a decir el Real Madrid y el Atlético, que aún no encuentran la formación o el esquema en esta temporada, y es increíble porque prácticamente estamos por finalizar la primera rueda o la primera vuelta de la temporada, y cuadros como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Villarreal no dan pie con bola, como decimos acá en Ecuador, con respecto a la táctica. Salen jugando cada partido con una formación distinta. Bueno, esto se ve más en el Madrid, pero en una competición en la Champions, en la que actualmente ya ni siquiera juegas directo octavos, sino que tienes que ir a los playoffs, es decir, un partido más, es decir, más desgaste. La idea es salir a buscar con todos los encuentros, pero en ninguno de los cuadros españoles se ha visto esto.
Además que ahí viene el gran detalle que vuelve a sacar en cara lo que tiene otras ligas, bueno, no otras, realmente solo es la Premier, y es la plantilla corta. Si ustedes analizan los clubes de la Premier que juegan Champions, Europa League o Conference, por ejemplo el Chelsea tiene una de las plantillas más extensas, te diría que de todo el mundo. Tiene literalmente para hacer 2 o 3 plantillas o por lo menos rotar a la mitad de la plantilla en cada partido y aún así mantener una idea de juego coherente. Caso contrario como el Real Madrid, el Atlético y el Barça, que si no tienen a sus grandes figuras les cuesta un poco más y mucho realmente en algunos partidos tratar de ganarlos o por lo menos dar batalla, ¿no? En ese aspecto la Premier League tiene obviamente mucho más presupuesto, también tiene más rotación de jugadores, el nivel de competitividad al ser mucho más alto, el ritmo es mucho más rápido, hace que los jugadores estén constantemente en un alto nivel de juego. Además que también la mala suerte de algunos jugadores o algunos clubes que sus jugadores se lesionan, bueno, esto va más de la mano también a la cantidad extrema de partidos que ha habido últimamente en esta temporada, por ejemplo, como el Mundial de Clubes, los jugadores casi no tuvieron vacaciones. La temporada anterior a esta, el 2024, hubo la Eurocopa, el próximo año va a haber la Copa del Mundo, y así sucesivamente cada año están poniendo una competición al término de la temporada que literalmente va a hacer que solo haya 2 semanas de vacaciones para los jugadores, cosa que repercute a largo plazo en el proceso de recuperación. Y luego tenemos las desventajas económicas, que como dije, la Premier cuenta con mucho más recursos financieros y también económicos. O sea, el Manchester City, el Newcastle, el Chelsea, el Arsenal son conjuntos con mucho bolsillo, con mucho presupuesto que pueden contratar o pueden fichar a múltiples jugadores en varias posiciones, lo que hace que los recambios sean muchísimo mejor. En cuanto a alternativas se refiere cuando un jugador se lesiona, está sancionado o por alguna cosa ajena al fútbol pues no puede jugar. Y bueno, esos serían más o menos los factores que yo me he dado cuenta que han influenciado a que el rendimiento de los equipos españoles actualmente no sea el mejor. Es más que nada el resultado de el cúmulo de malas decisiones, tanto desventajas físicas, desventajas económicas, problemas internos como egos, malas gestiones tácticas por parte de los DTs, no haber recambios y un calendario sobrecargado está pasando factura de la liga. Ahora, quiero que me digan ustedes en comentarios si creen que esto solamente es un bache en la temporada de los clubes españoles o es algo que se va a volver tendencia a lo largo de lo que queda de temporada. Así que gente, si les gustó este video, no se olviden darle like, suscribirse, me ayudaría un montón. Si lo comparten muchísimo mejor. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.